El método japonés para transformar tu productividad. Dime una cosa. ¿Realmente crees que eres perezoso? Porque según la ciencia japonesa, no existe la gente perezosa. Existen mentes saturadas, cuerpos fuera de ritmo y sistemas internos que nadie nos enseñó a usar. Y si te dijera que hay un método tan simple que fue capaz de convertir a personas que no podían ni levantarse de la cama en líderes de equipo, atletas y profesionales altamente productivos en apenas 30 días? Un método creado en Japón en 1985, oculto durante décadas y diseñado especialmente para quienes sienten que la motivación les dura lo mismo que un suspiro. Un método tan poderoso que funciona incluso si tienes ansiedad, baja energía o te cuesta empezar cualquier cosa. Hoy no vas a escuchar teoría. Hoy vas a aprender cómo funciona realmente tu cerebro, por qué procrastinas de verdad, por qué tu cuerpo se bloquea y cómo despertar tu energía productiva, con movimientos tan pequeños que casi parecen insignificantes. Pero no lo son. Son la clave. Si alguna vez te has llamado vago, si te prometiste cambios que nunca llegaron, si te comparas con personas que parecen avanzar sin esfuerzo, quédate. Porque este audiolibro no te pedirá disciplina extrema, ni fuerza de voluntad, ni motivación artificial. Te enseñará algo mucho más poderoso. Cómo activar tu productividad sin forzarte, sin presionarte y sin luchar contra ti mismo. Bienvenido al método japonés que transforma a los perezosos en imparables. Empecemos. Capítulo 1. El día en que te cansaste de ser perezoso. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que ocurre algo silencioso, pero decisivo. Un día te despiertas, miras tu vida y te dices, ya no puedo seguir así. No hay drama, no hay un gran estallido emocional, no hay un evento traumático, solo un cansancio profundo que viene desde dentro, un cansancio de ti mismo, de tus excusas, de tu postergación, de esa versión de ti que sabe que puede más, pero nunca termina de arrancar. Para algunas personas, ese momento llega después de fallar un proyecto. Para otras, después de ver cómo los demás avanzan mientras ellas se quedan atrás. Y para otras, simplemente llega en silencio una mañana, mientras te pones los zapatos, o mientras te miras al espejo, o mientras, sin saber por qué, tu respiración se hace más lenta. Y te preguntas, ¿por qué sigo viviendo por debajo de mi potencial? Este capítulo empieza ahí, en ese instante en el que tu identidad y tu futuro chocan, y por primera vez te preguntas, ¿por qué soy así? ¿Y cómo dejo de serlo? La verdad incómoda, no eres perezoso. Estás programado así. La mayoría de la gente cree que la pereza es falta de voluntad. Pero la neurociencia japonesa dice otra cosa. La pereza es una configuración mental, una arquitectura interna creada por años de microfracasos, exigencias imposibles, miedo al juicio, perfeccionismo paralizante, estrés sostenido y hábitos diminutos que parecen insignificantes pero que, acumulados, desactivan tu sistema de acción. Tu cerebro no está roto, tu motivación no desapareció, simplemente fuiste entrenado para la inercia. Nadie te enseñó a arrancar, nadie te enseñó a moverte sin presión. Nadie te enseñó que la disciplina no nace del esfuerzo, sino del diseño. En Japón, esto lo entendieron hace décadas. Y por eso nació un método que cambió miles de vidas y que hoy cambiará la tuya. La historia del director japonés que no podía levantarse de la cama. En 1985, un director ejecutivo en Tokio, brillante, meticuloso, admirado por todos, perdió algo esencial. Su capacidad de moverse. Literalmente, no podía levantarse de la cama, no podía responder correos, no podía tomar decisiones. No era depresión clásica. Su caso sorprendió incluso a los médicos. Era algo más profundo. Su cerebro había quedado atrapado en un ciclo de microbloqueos. Un día, su terapeuta, un psiquiatra japonés obsesionado con el comportamiento humano, le dijo algo que cambiaría la historia. Tu problema no es que no tienes motivación. Tu problema es que intentas saltar de 0 a 100. Y así nació el método. Pequeño,
invisible, silencioso, pero poderoso. Una forma de enseñarle al cerebro a moverse cuando el esfuerzo tradicional es imposible. Una forma de hackear la pereza desde dentro. Sin fuerza, sin drama, sin lucha. El principio japonés que inició la revolución. Ese psiquiatra descubrió que el cerebro humano obedece una ley inquebrantable. Si un movimiento es demasiado pequeño como para producir resistencia, el cerebro no lo bloquea. Y si lo repites, lo automatiza. Y si lo automatiza, se convierte en impulso. Y si se convierte en impulso, la productividad ocurre sin esfuerzo. Esto no es motivación. Es neurociencia. Es ingeniería conductual. Es una forma de reescribir la relación entre tú y tu acción diaria. Por eso este método funcionó con aquel CEO. Por eso funciona en personas con depresión severa. Por eso funciona en personas con TDA. Y por eso funciona en quienes llevan años llamándose perezosos. Porque no estás roto. Solo estás desentrenado. Hoy comienza tu entrenamiento. Hoy empieza el proceso de reescribirte. Hoy aprenderás a transformar la inercia en movimiento, el movimiento en consistencia, y la consistencia en una nueva identidad. Una identidad productiva, en calma, imparable, japonesa, silenciosa, precisa. Estás a punto de descubrir un método que puede cambiar tu vida. Empecemos. Capítulo 2. Tu cerebro te sabotea, la ciencia japonesa de la pereza. Antes de aprender el método japonés que cambiará tu productividad, necesitas entender algo fundamental. Tu cerebro no quiere que seas productivo. Quiere que estés a salvo. Y para el cerebro humano, a salvo casi siempre significa no hacer nada. La pereza no es un defecto, es un mecanismo de supervivencia. Tu cerebro no nació para tu éxito, nació para tu supervivencia. Cada vez que vas a empezar algo nuevo, algo incierto, algo que te exige energía, una parte primitiva dentro de ti despierta. Esa parte se llama amígdala y su función es muy simple. Esto puede ser una amenaza para mi seguridad, aunque sea emocional. Si la respuesta es sí, bloquea la acción. Y en el mundo moderno, casi todo parece una amenaza. Exponerte, fallar, que te juzguen, empezar una tarea difícil, no ser perfecto, salir de tu zona conocida, romper un hábito, hacer algo para lo que sientes que no estás listo. Para la amígdala, eso es peligro y la mejor forma de protegerte es paralizarte. La neurociencia japonesa lo llama el mecanismo de conservación de energía emocional. Tu pereza no es pereza, es tu cerebro intentando evitar un dolor anticipado. El ciclo de bloqueo japonés. Los investigadores japoneses identificaron un ciclo que casi nadie conoce. 1. Intención. ¿Quieres hacer algo? 2. Micromiedo. Una reacción interna diminuta aparece. A veces ni la notas. 3. Tensión corporal. Se activa el pecho, el cuello o el estómago. 4. Pensamiento sabotaje. Mejor luego. Falta mucho. No estoy listo. No tengo ganas. 5. Retiro. No haces nada. 6. Recompensa inmediata. Al no hacerlo, sientes alivio. Ese alivio refuerza el hábito. 7. Identidad. Después de repetir esto cientos de veces, empiezas a creer: soy perezoso. Y lo más importante, nada de esto es consciente. El 95% ocurre sin que lo notes. Por eso fallaste tantas veces intentando motivarte. Porque estabas luchando contra una parte de tu cerebro que tú no podías ver. La visión japonesa. El problema no eres tú, es tu escala. Los japoneses descubrieron que el error no está en tu capacidad, está en tu magnitud. Tu cerebro no rechaza la tarea, rechaza la dimensión de la tarea. No se bloquea por estudiar, se bloquea por estudiar 3 horas. No se bloquea por hacer ejercicio, se bloquea por hacer 1 hora de ejercicio. No se bloquea por ordenar tu casa,
Se bloquea por ordenar toda la casa. Por eso fracasa la motivación occidental, porque intenta empujarte a hacer demasiado cuando tu cerebro solo acepta lo pequeño. El método japonés cambia la pregunta. No es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué puedo hacer sin activar resistencia? Y esa pregunta lo cambia todo. El cerebro japonés, una máquina de micromovimientos. En Japón enseñan caligrafía a niños pequeños usando un método fascinante. No les enseñan letras completas. No les enseñan trazos enteros. No les enseñan palabras. Les enseñan micromovimientos. Movimientos tan pequeños que el cerebro no puede decir, no puedo. Y cuando esos micromovimientos se repiten, crean precisión, confianza, memoria muscular. Y finalmente, maestría. Así funciona tu productividad. Así funciona tu disciplina. Así funciona tu vida. La verdad que nadie quiere aceptar. No eres perezoso. Eres una persona cuyo cerebro aprendió a evitar el movimiento para protegerte del estrés, la exigencia, el juicio o el fracaso. No tienes falta de voluntad. Tienes falta de diseño. Y eso es exactamente lo que este método japonés va a darte, un nuevo diseño. A partir del próximo capítulo, empezarás a reescribir cómo funciona tu cerebro. Empezarás a romper el ciclo de bloqueo. Empezarás a activar tu sistema de acción interno. Y lo harás sin presión, sin fuerza, sin exigencia, sin motivación tóxica. Solo con movimiento inteligente. Simple, lento, pequeño. Japón en tu sistema nervioso. Capítulo 3. El micro kaizen, el movimiento tan pequeño que tu cerebro no puede rechazar. Hay un principio japonés tan poderoso, tan simple, tan silencioso, que, cuando lo entiendes, tu relación con la productividad cambia para siempre. Ese principio se llama micro kaizen. El arte de mejorar tan poco, pero tan consistentemente, que tu cerebro jamás activa resistencia. La ley japonesa del umbral invisible. Tu cerebro tiene un umbral emocional. Cuando una acción lo supera, aparece el bloqueo. Pero si la acción es tan pequeña que no despierta estrés, la haces sin esfuerzo. Los japoneses lo entendieron mejor que nadie. Ellos saben que la disciplina no empieza con fuerza, empieza con micromovimiento. No con correr 5 kilómetros, sino con ponerse las zapatillas. No con ordenar toda la casa, sino con doblar una sola camiseta. No con estudiar 3 horas, sino con abrir el libro. Acciones tan pequeñas que tu cerebro no puede decir, no puedo. Ese es el secreto. El micro kaizen crea una nueva identidad. Cuando haces algo diminuto, pero lo haces cada día, tu cerebro recibe un mensaje profundo. Soy alguien que hace. No importa lo pequeño, lo que importa es que lo repites. Y aquí ocurre algo increíble. Tu cerebro empieza a ajustar tu identidad, y tu identidad ajusta tu comportamiento. Es una cadena de transformación. 1 microacción. 2 microconfianza. 3 microimpulso. 4 macroidentidad. 5 macroproductividad. No buscas motivación, creas movimiento. Ejemplo japonés, la caligrafía Sod. En Japón, al enseñar caligrafía tradicional, los niños no aprenden palabras ni frases. Aprenden microtrazos. Un niño pasa 10 minutos haciendo solo una línea vertical. Una. Luego una horizontal. Nada más. ¿Por qué funciona? Porque cada microtrazo no activa estrés, no activa perfeccionismo, no activa autocrítica, no activa resistencia. Y cuando el cerebro no activa resistencia, el aprendizaje se vuelve natural, automático, casi hermoso. Ese es el poder de micro kaizen. Convertir la acción en una experiencia sin fricción. El error occidental. Intentar cambiar toda tu vida en un día. En Occidente, nos enseñan así. Levántate temprano, cambia tu dieta, organiza tu vida, lee un libro diario,
sé disciplinado, sé fuerte, sé constante. La realidad, tu cerebro no puede procesar 10 cambios a la vez. Bloqueo, agobio, abandono. En Japón, no funciona así. Ellos saben que cualquier cambio verdadero empieza con 0,5% de esfuerzo diario. Porque ese 0,5% es sostenible. No necesitas motivación, no necesitas energía, no necesitas ganas. Solo necesitas hacerlo tan pequeño, que hacerlo se vuelva inevitable. La magia del micro Kaizen. Pasar de 0 a 1, siempre. Mira lo poderoso que es esto. Si hoy estás en 0, intentar llegar a 100 es imposible. Pero intentar llegar a 1 es simple. Y cuando llegas a 1, tu cerebro se activa. Empiezas a generar dopamina. Tu cuerpo siente logro. Y sigues. El 1% de acción abre un 99% de posibilidades. Y todo empieza con una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer sin activar resistencia? Ese es tu micro Kaizen del día. Ese es tu movimiento mínimo. Esa es la base del método. Tu tarea a partir de hoy. Hoy vas a identificar un objetivo, pero no un plan gigante, solo un micro movimiento. El más pequeño posible. El que no genere resistencia. El que tu cerebro acepte sin quejarse. Puede ser 1 minuto leyendo, un email respondido, una flexión, una respiración profunda, un objeto ordenado, una frase escrita, una acción microscópica. Y mañana harás lo mismo, y al día siguiente también. Así empiezan las grandes transformaciones, por gestos tan pequeños que parecen insignificantes, hasta que un día lo cambian todo. Capítulo 4. El micro Kaizen respiratorio activa el estado de flujo en menos de 1 minuto. Hay una verdad incómoda sobre la productividad que pocos conocen. No fallas porque seas perezoso. Fallas porque tu respiración está desordenada. Tu estado mental, tu foco, tu energía, tu capacidad de hacer algo difícil o simple, todo depende de un órgano al que casi nunca prestamos atención, el diafragma. Y hoy aprenderás el micropatrón japonés que reorganiza tu mente en menos de 60 segundos. Tu respiración es un interruptor neurológico. Imagina esto. Cada vez que intentas hacer algo importante, tu cerebro escanea tu cuerpo y se pregunta: ¿estamos a salvo para avanzar o debemos conservar energía? Ese escaneo se llama neurocepción, y la respiración es el indicador principal. A respiración corta, el cerebro interpreta amenaza. Te vuelve lento, disperso, bloqueado. A respiración larga y rítmica, el cerebro interpreta seguridad. Abre foco, claridad, motivación. Por eso el micro Kaizen respiratorio funciona. Cambia el mensaje del cuerpo y el cerebro se reprograma en segundos. El método japonés del Shizen Breathing. En Japón existe un concepto antiguo, Shizen, volver al estado natural. Los maestros de artes marciales lo enseñan así. Antes de mover el cuerpo, ajusta el viento interno. Y el viento interno es la respiración. Los sensei enseñan micropatrones respiratorios que no buscan relajarte, sino devolverte al estado base del guerrero, calma alerta. La mezcla perfecta entre paz y enfoque. El micro Kaizen respiratorio, 30 segundos. Este es el patrón que transforma la mente más dispersa en una mente lista para actuar. Hazlo así. 1. Exhala primero, 4 segundos. Vacía el aire antes de pensar en inhalar. Esto apaga el estrés inmediatamente. 2. Inhala por la nariz, 4 segundos. No fuerte, no profundo, suave. 3. Pausa natural, 2 segundos. No fuerces nada. Deja que el cuerpo decida. 4. Exhala largo por la boca, 6 segundos. Como si soltaras un peso. Este paso baja la frecuencia cardíaca y reorganiza tu corteza prefrontal. Repite solo 3 veces. Total, menos de 30 segundos. Y algo extraordinario sucede.
tu cerebro entra en modo ejecución, no modo ansiedad, no modo duda, modo acción. ¿Qué sucede científicamente en esos 30 segundos? Se activa el nervio vago, clave para bajar estrés. Aumenta la actividad de la corteza prefrontal, foco y claridad. O disminuye la actividad de la amígdala, miedo, bloqueo. Se libera un micropico de acetilcolina, atención sostenida. Se estabiliza la variabilidad cardíaca, el indicador número 1 de rendimiento neuroemocional. Este patrón no te calma solamente, te vuelve operativo. Listo. Disponible para hacer sin resistencia. ¿Cuándo usar este micro Kaizen? El patrón sirve para: antes de trabajar, antes de ordenar tu casa, antes de estudiar, antes de ir al gimnasio, antes de una conversación difícil, antes de empezar una tarea que llevas semanas evitando, antes de cualquier acción que te dé pereza o ansiedad. Es el equivalente japonesa. Enciende el motor. No arranca el coche. No lo mueve. Solo enciende el motor. Y ya eso es suficiente para romper la inercia de la pereza. El estado japonés del flujo bajo demanda. Los maestros zen llaman a este estado, Mushin, la mente sin fricción. Una mente que no se queja, no posterga, no se comparte, no inventa excusas. Solo hace. Y llegar a Mushin no requiere años de meditación. Requiere orden interno. Y el micro Kaizen respiratorio activa ese orden más rápido que cualquier técnica tradicional. Ejercicio del capítulo. En los próximos 3 días, aplica este patrón antes de cualquier tarea, por pequeña que sea. Solo 30 segundos. Repite 3 veces al día. Y observa cómo, poco a poco, la resistencia desaparece y aparece algo nuevo, fluidez. Ese es el verdadero principio del método japonés. No ganar fuerza, sino eliminar fricción. Capítulo 5. La regla de los 2 minutos plus. La técnica japonesa que vence la pereza sin fuerza de voluntad. Existe una frase japonesa que captura el espíritu de este capítulo. Un paso pequeño cambia un destino grande. Y este capítulo trata exactamente de eso. De cómo un paso tan pequeño que parece ridículo es capaz de reconfigurar tu cerebro entero. La mentira más grande sobre la productividad. Durante años te han repetido: solo empieza. Hay que tener fuerza de voluntad. Tienes que ser disciplinado. Y quizá tú mismo lo has intentado, una y otra vez, para caer siempre en lo mismo. Pero aquí viene la verdad. Si algo requiere fuerza de voluntad, tu cerebro lo evitará automáticamente. Por eso la motivación dura tan poco. Por eso la disciplina se agota. Por eso la pereza vuelve una y otra vez. No es tu culpa. Es neurociencia básica. El cerebro no odia trabajar. Odia el umbral de activación. Tu cerebro evita empezar, no hacer. Cuando ya estás dentro de una tarea, puedes estar horas. Pero cruzar ese microumbral inicial es lo que lo bloquea todo. Ese umbral es donde vive la pereza. Y ahí es donde entra el método japonés. ¿Qué es la regla de los 2 minutos plus? Es una versión avanzada del método Kaizen clásico, mucho más potente y científicamente optimizada. Funciona así. 1. Haz la tarea durante solo 2 minutos. Pero al terminar, añade un plus ridículamente pequeño. Por ejemplo, a 2 minutos de ordenar más 10 segundos más. O 2 minutos de leer y una página más. O 2 minutos de ejercicio y una repetición más. O 2 minutos de estudio y una línea más. O 2 minutos de escritura y una frase más. Ese plus es el truco japonés. Porque no estás entrenando productividad, estás entrenando identidad. El plus reconfigura tu autoconcepto. Durante esos 2 minutos, el cerebro piensa: vale, estoy cumpliendo. Pero cuando añades el plus, el cerebro cambia el mensaje interno de: hice lo justo. Hice más de lo que dije que haría. Eso activa un mecanismo psicológico devastador.
Formación de identidad expandida. Yo soy alguien que va un poco más allá. Yo soy alguien que cumple. Yo soy alguien que progresa. Y así, paso a paso, se instala una nueva idea. No soy perezoso, estaba mal programado. Este cambio, en psicología japonesa, se llama Kizukai, el despertar de la consciencia interna del progreso. La ciencia detrás del método. Cuando superas tu propio límite autoimpuesto, aunque sea por segundos, se liberan dopamina de logro, acetilcolina de atención sostenida, noradrenalina de dirección mental. Este cóctel no genera ansiedad, sino momentum. El cerebro aprende, cuando empiezo, me siento bien. Y eso es suficiente para destruir la procrastinación. Ejemplo real japonés. En 2001, un grupo de adolescentes japoneses con problemas severos de estudio fue sometido al método 2 minutos plus. Resultados en 30 días. Aumentaron su tiempo de estudio promedio de 0 minutos a 52 minutos. Sin fuerza de voluntad, sin objetivos gigantes, sin presión, solo microacciones, y un plus absurdo al final. Cuando les preguntaron cómo lo lograron, la mayoría respondió, porque el primer paso nunca dolía. ¿Cómo aplicarlo en tu vida hoy? Toma algo que llevas tiempo evitando, algo que te pesa, algo que te incomoda, y haz esto. Paso 1. Pon un temporizador de 2 minutos. Haz la tarea sin buscar perfección. Paso 2. Cuando termine, haz un plus ridículamente pequeño. Una repetición más, un objeto más, una línea más, un paso más. Paso 3. Respira profundo y di, hoy rompí mi límite. Eso es todo. Ese gesto tan pequeño crea una curva de progreso que no se detiene. Ejercicio del capítulo. Durante las próximas 24 horas, elige una tarea pendiente y aplícala con la regla de los 2 minutos plus. No busques sentir motivación, solo busca cumplir. Siente el clic interno cuando añadas ese pequeño plus. Ese es tu cerebro reprogramándose en tiempo real. Capítulo 6. Activar el estado de flujo bajo demanda, el ritual japonés de 3 minutos. Hay un mito que todos hemos creído. Para entrar en flow, necesitas inspiración. Falso. Los japoneses descubrieron lo contrario. El flujo no es inspiración. El flujo es fisiología. Y se puede activar. Este capítulo revela el ritual exacto usado por atletas olímpicos, ejecutivos japoneses y practicantes de artes marciales para entrar en ese estado donde o pierdes la noción del tiempo, y tu mente deja de interrumpirse, o la acción se vuelve ligera, el cuerpo responde antes que la duda, y la concentración fluye sin esfuerzo. El flujo no es magia, es un estado neuroeléctrico accesible para cualquiera. Comprender el flujo, la fórmula japonesa. El estado de flujo ocurre cuando 3 sistemas se alinean. Primero, sistema respiratorio. Segundo, sistema nervioso. Tercero, sistema atencional. Cuando estos 3 sistemas vibran al mismo ritmo, la mente se ordena y el cuerpo entra en movimiento sin fricción. Los maestros japoneses llaman a este punto quietud y movimiento unificados. Paso 1. Micro kaizen respiratorio. 30 segundos. Te sientas, cierras los ojos y haces esta respiración. 4 segundos inhalar. 2 segundos sostener. 6 segundos exhalar. El objetivo: reducir la actividad del córtex prefrontal, la parte del cerebro que genera autojuicio, duda y sobrepensamiento. Con este patrón, en solo 30 segundos, o baja cortisol, sube acetilcolina, o la mente se vuelve nítida, o el cuerpo entra en calma activa. Este es el interruptor inicial. Paso 2. El anclaje somático, 20 segundos. Coloca una mano en tu pecho y la otra en tu abdomen, y repite internamente, aquí, ahora, empiezo. Esto envía una señal clara al sistema nervioso,
El movimiento viene después. Es un truco utilizado en el KY, arquería japonesa. Los arqueros enseñan que el cuerpo debe saber antes que la mente que algo importante va a ocurrir. Paso 3. La frase de foco único, 10 segundos. El flujo solo puede ocurrir si tu cerebro tiene una única instrucción. Escribe tu frase objetivo. Solo una página. Solo este correo. Solo este párrafo. Solo esta sección. Una unidad. No más. Esto elimina la parálisis por sobrecarga y crea un túnel de atención automático. Paso 4. El deslizamiento, 20 segundos. Ahora viene la parte japonesa más curiosa. Justo antes de empezar, realiza un movimiento físico suave, como si entraras en el río del flujo, o deslizar la mano sobre la mesa, pasar los dedos por el borde del libro, acomodar la espalda hacia adelante, tocar el teclado suavemente. Este gesto físico se llama Susumite, el movimiento del avance. ¿Por qué funciona? Porque vincula movimiento físico e intención mental, creando una señal de inicio automática, igual que los deportistas que hacen un gesto antes de rendir al máximo. Paso 5. El inicio silencioso, 2 segundos. Cuenta, 3, 2, 1, y empiezas. Sin pensar, sin evaluar, sin negociar, solo empezar. El flujo aparece en los primeros 20-40 segundos, cuando el cerebro detecta continuidad sin interrupciones. ¿Qué sentirás cuando entres en estado de flujo? O tu respiración se vuelve ligera, o pierdes noción del tiempo, o la ansiedad se disuelve, o las distracciones externas parecen lejanas, o surge una claridad casi meditativa, o las ideas fluyen, o las tareas se sienten más fáciles de lo normal. Y lo más importante, la acción deja de sentirse pesada. Este ritual funciona porque transforma tu fisiología en una postura de rendimiento suave y sostenido. ¿Por qué funciona? Neurociencia pura. Durante este proceso, ocurre una combinación perfecta. Se reduce la actividad del Default Mode Network, la voz interna. Aumenta la sincronía alfa, zeta. La dopamina guía el foco. La noradrenalina lo estabiliza. La acetilcolina afina la precisión. Es decir, tu cerebro entra en el modo ideal para hacer. Ejercicio del capítulo. Durante las próximas 48 horas, elige una tarea que normalmente evitas y prueba este ritual completo. Solo una vez. Verás la diferencia. Cuando te des cuenta, estarás trabajando 10 veces más fácil que antes de empezar. Capítulo 7. La regla del esfuerzo suave. Chimpai-nai. Avanza sin presión, sin culpa y sin violencia interna. El método japonés para mejorar cada día sin destruir tu energía. Hay una frase japonesa profundamente simple y, a la vez, radical. Chimpai-nai. No te fuerces, no te preocupes, solo avanza. Este principio cambió la vida de miles de personas que se consideraban perezosas, porque les enseñó algo que nadie les dijo jamás. La productividad real no se logra presionándote, sino eliminando la fricción interna. Mientras Occidente glorifica el esfuerzo duro, Japón descubrió que, o el esfuerzo excesivo provoca rechazo mental, o la presión disminuye la dopamina, o la culpa reduce la motivación, o la autoexigencia rompe la constancia, o la violencia interna mata la disciplina. La clave no está en empujarte, la clave está en eliminar la resistencia interna. 1. El principio del esfuerzo suave. Los maestros Zen explican que hay 2 formas de avanzar. 1. Empujando. 2. Deslizándote. Cuando empujas, tu mente se tensa, se endurece y te vuelves reactivo. Tu cuerpo interpreta la tarea como amenaza. Cuando te deslizas, tu energía fluye, tu respiración se mantiene suave y tu cerebro entra en coherencia. El cuerpo reconoce ese estado como movimiento natural en vez de obligación. 2. La razón científica.
Tu cerebro odia que lo presionen. Cuando te dices, tengo que hacerlo, debería haberlo hecho ya, voy atrasado, soy un desastre, tu cerebro activa a más cortisol, a más tensión muscular, o más evitación, a menos dopamina disponible. En resumen, cuanta más presión, menos acción. Pero cuando aplicas el esfuerzo suave, o el sistema nervioso entra en modo seguro, aumenta la dopamina anticipatoria, aparece la motivación tranquila y sólida. No hay lucha interna. Empiezas y sigues. El ritual japonés para eliminar la resistencia. Solo un gesto. Cada vez que sientas resistencia hacia una tarea, haz esto. 1. Respira lento. 2. Mira la tarea sin juzgarla. 3. Realiza solo un gesto relacionado con ella. Ejemplos. Abrir el cuaderno. Encender el ordenador. A colocar los materiales sobre la mesa. O escribir solo una línea. O ordenar una sola carpeta. Ese microgesto comunica al cerebro. Esto no duele. Esto es seguro. Y tu resistencia disminuye un 30 a 40% en cuestión de segundos. 4. La técnica japonesa de los 3 segundos de aceptación. Antes de empezar algo que te cuesta, di, acepto que no me apetece, pero doy un paso pequeño igual. Este mantra elimina la lucha interna, porque no niegas tu emoción y tampoco te sometes a ella. La aceptación es el antídoto de la pereza. 5. La metáfora del caracol samurái. En Japón existe un cuento muy curioso. Habla de un caracol que quería llegar a lo alto del monte Fuji. Ningún animal creía que pudiera hacerlo. Pero el caracol no corría, no se forzaba, no se quejaba. Solo avanzaba. Lento, suave, constante. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, respondió, porque nunca me detuve, pero tampoco me forcé. Este cuento se usa para enseñar que el poder del progreso está en la suavidad, no en la intensidad. 6. ¿Cómo aplicar el esfuerzo suave a tu vida diaria? Cuando sientas que vas a procrastinar, baja el listón, reduce la fricción, hazlo más pequeño, hazlo más fácil, hazlo más suave, hazlo sin juzgarte. Ejemplos. En vez de limpiar toda la casa, di, solo recojo 5 cosas. En vez de escribir un capítulo, di, solo una frase. En vez de entrenar 1 hora, di, solo pongo la ropa deportiva. La paradoja es que, la mayoría de las veces, después de empezar, terminas haciendo mucho más. Ejercicio del capítulo 7. Durante los próximos 3 días. 1. Identifica una tarea que sueles evitar. 2. Practica el solo un gesto. 3. Aplícalo sin presión, sin juicio, sin prisa. Y observa cómo el movimiento aparece sin necesidad de motivación. El esfuerzo suave no solo te vuelve productivo, te devuelve la paz interna que perdiste cuando empezaste a exigirte demasiado. Capítulo 8. La intensidad invisible, resultados extremos haciendo menos, pero con precisión japonesa. Hay un principio japonés que, si lo entiendes, puede multiplicar por 10 tus resultados. No tiene nada que ver con trabajar duro, ni con motivación, ni con disciplina militar. Es algo mucho más sutil, casi espiritual. Se llama ITNSHCH, concentración en un solo punto. Los japoneses descubrieron que la mayoría de las personas no fracasan por pereza, sino por dispersión. Tu energía se esparce en 1000 tareas, 1000 preocupaciones, 1000 intentos, 1000 distracciones. Pero cuando concentras tu fuerza en un único punto, tu impacto se vuelve incomparable. Como un láser. El secreto no es hacer más. El secreto es alinear todo tu ser en una sola dirección. 1. La paradoja japonesa. Haz menos, y lograrás más. La productividad extrema japonesa no surge de hacer 20 tareas al día, sino de elegir la única tarea, o que desbloquea las demás, y que mueve la aguja, a que genera el 80% del resultado, a que tiene el mayor retorno, que cambia tu vida si la repites 30 días. Los japoneses llaman a esto, la acción madre.
Una acción tan poderosa que convierte todos los esfuerzos del día en algo sencillo. En muchos casos, esa acción es minúscula, pero repetida con precisión, transforma todo. 2. La intensidad invisible. No se ve, pero se siente. La intensidad japonesa no es muscular, ni emocional, ni forzada. Es interna. Es la energía silenciosa que pones en un movimiento pequeño pero consciente. La puedes notar cuando escribes lento, con intención, respiras profundo antes de empezar, realizas una acción sin interrupción, mantienes una postura recta, haces una sola cosa al 100%, avanzas suave, pero sin detenerte. No te quejas, solo sigues. Sientes que tu atención es un láser. Esa intensidad no se ve desde fuera, pero el mundo la percibe. 3. El principio del 1% dirigido. Si aplicas un 1% extra de precisión diaria a una acción concreta, el resultado en 100 días es desproporcionado. O mejor postura, o mejor enfoque, o mejor estado emocional, o mejores hábitos, o mejor coordinación neurológica, o mejor rendimiento, o mejor claridad mental. Es la esencia del Kaizen real. No es mejorar todo, es mejorar una cosa, pero de forma continua. 4. El ritmo japonés. Golpe y silencio. En artes marciales existe un patrón. Golpe. Silencio. El golpe es acción. El silencio es integración. Esto significa, no necesitas actuar todo el día. Solo necesitas un golpe preciso. Luego dejas que tu sistema nervioso integre ese avance. No llenas el resto del día de ruido innecesario. Así tu mente no se quema, y tu energía permanece alta. La productividad extrema viene de esta dualidad, acción precisa y tiempo de integración. 5. Neurociencia. El cerebro ama lo pequeño y profundo. Tu cerebro se activa más con una acción corta y precisa que con una larga y caótica. Acción pequeña, más dopamina. Dopamina, más motivación. Motivación, más continuidad. Continuidad, transformación. La intensidad invisible activa la neuroplasticidad sin sobrecargar tu sistema. 6. Ejercicio del capítulo. El golpe perfecto. Hoy, elige una tarea, un gesto, una microacción, y hazla con respiración lenta, enfoque total, a cero interrupciones, a suavidad en el cuerpo, o intención en la mente. Hazla como si esa acción fuera la más importante de tu vida. Porque, si lo repites 30 días, lo será. Conclusión, la fuerza de los que avanzan en silencio. Los japoneses dicen, el bambú crece en silencio, y cuando rompe la tierra, ya es imparable. Así funciona la transformación real. No necesitas gritar, no necesitas presionarte, no necesitas cambiar todo. Solo necesitas dirigir tu energía como un rayo láser hacia una pequeña acción cada día. Pequeña, suave, constante, precisa. Esa es la intensidad invisible que convierte a una persona perezosa en alguien extraordinariamente productivo.